Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Recovecos de la Ciencia, un podcast donde hablamos diferentes temas de la ciencia con invitados especiales y especialistas en el tema. Tenemos a un invitado muy especial, tenemos al doctor Bernardo Cervantes Sodi del Instituto de Astronomía y Astrofísica de la UNAM. Y pues bueno, ya saben, antes de comenzar, ahora primero déjenme agradecer a Firebird que está detrás de cámaras, que está al pendiente de que todo esté bien. Y también decirles que si les gusta este tipo de proyecto, pues si nos gustan apoyar, ya saben, suscríbanse a nuestro canal, comenten y compartan este tipo de contenido y para que llegue a más gente, ya saben. Y también pues nos pueden seguir ahí en las redes sociales como Facebook e Instagram. Y ahora sí, pues déjenme presentarles a nuestro invitado especial, al doctor Bernardo. Doctor, bienvenido al podcast. Gracias por aceptar la invitación. No, pues gracias por la invitación, doctor Osvaldo. Qué orgullo tener este espacio con ya el doctor. Sí, ya tenía ganas de tener esta conversación. Sí. La gente pues obviamente no sabe, pero el primer podcast que grabamos de Recovecos de la Ciencia ya hace unos años fue precisamente con usted. Que nunca salió. Exactamente, ¿no? Que tuvimos problemas. Si supiera la gente, o sea, hemos borrado varios videos porque nos ha salido como desenfocado la cámara, el audio no ha grabado muy bien. Y bueno, es una lástima, pero ya, después de tiempo. Ya me toca todo pulidito. Por fin, exacto. Ya, nuevos micrófonos y todo. Muy bien. Doctor, pues quiero comenzar con la primera pregunta. Directo. Venga. ¿Debemos de creer en el Big Bang? Debemos. Bueno, yo creo que es una decisión de cada quien, ¿no? Tenemos diferentes motivos para creer en cosas. En ciencia, los motivos que tenemos son las evidencias. Y si a evidencia nos vamos, pues yo creo que la teoría de la gran explosión es la teoría más sólida que tenemos al día de hoy para explicar el origen, la evolución del universo y cómo es su estructura al día de hoy. Claro. Entonces, de entrada, pues yo le apuesto a la teoría de la gran explosión. Claro. Sí, ¿no? Y aparte porque, bueno, se me hace demasiado importante, obviamente pues está describiendo un poco, nos está ayudando a explicar la formación del universo, pero también tiene consecuencias súper importantes en la cultura de la humanidad. O sea, simplemente, pues, el Big Bang te dice, oye, eres consecuencia de una serie de factores, ¿no? Que para que se dieron para que pueda existir la vida, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, antes también para hablar un poco por qué debemos de creer en esta teoría o por qué los científicos están más o menos convencidos de esto, que van por buena dirección. Pues vamos a hablar, o sea, me gustaría que habláramos un poquito de qué es el Big Bang, ¿no? La definición, qué debemos de entender nosotros, la gente que nos está escuchando, por el Big Bang. Bueno, yo creo que esa es de las teorías en las que más hemos estado expuestos desde que somos niños. Uh-huh. Yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria, secundaria, ya se hablaba del Big Bang en los libros de texto gratuitos. Uh-huh. Y esta teoría nada más nos dice a grandes rasgos que el universo tuvo un origen. O sea, que el universo no es eterno. Y si tuvo un origen, entonces además este origen, en su origen el universo era bastante diferente a lo que vemos al día de hoy. Este universo ha evolucionado enormemente y esta evolución nos dicta cómo se forma la estructura en el mismo universo, cómo se forman las estrellas, las galaxias, los planetas y finalmente cómo este universo es propicio para la vida, tanto que estamos aquí. Uh-huh. Entonces, efectivamente, como tú bien dices, el estudiar el origen y evolución del universo es extremadamente importante para los humanos porque siempre nos hemos preguntado en dónde estamos, por qué estamos aquí, de dónde venimos. Y si no estuviéramos interesados en esas preguntas, pues yo creo que ni humanos seríamos, ¿no? Pues seríamos otra especie ahí, sí, animal, claro, sin mayor motivación por conocer nuestros orígenes. Ajá. Y esta teoría, o sea, también nos puede decir, ¿pero por qué existe el universo? ¿De dónde se formó? ¿También aborda esos temas? Empezamos a rozar la parte filosófica y en algunos tramos la religiosa, ¿no? Sí, claro. La teoría de la gran explosión nos explica cómo es que existe el universo, los porqués, y esos ya no nos interesan tanto en la ciencia, ¿no? Nos interesan los cómo. Ok, a lo que he entendido y bueno, he visto. Bueno, llegamos, o sea, como que algo... esta teoría resulta bastante, se ve como de una
se ve una expansión, ¿no? Uh-huh. Por algo así de la teoría del Big Bang, ¿no? Y que si uno regresara el tiempo, pues todo esto pueda tener un origen, ¿no? De dónde partió esa expansión. Ahora eso lo vemos muy lógico y natural, bueno, porque estamos inmersos en eso, pero no fue así, ¿eh? Hace 100 años la visión del universo era completamente diferente. Claro. Los científicos, y no se diga el público en general, pero los científicos en el momento creían que el universo era eterno e inmutable. Ajá. ¿Por qué? Pues porque así lo vemos, ¿no? Con el paso del tiempo. Sí. Quitando que los planetas se mueven un poco y cosas por el estilo, pues el universo no parece cambiar de día a día, de año a año. Okay. Entonces, esta idea de un universo que tiene un origen físico y que está en expansión, tomó bastante tiempo en asentarse y digerirse y marcar la pauta para construir algo más serio, más estructurado. Claro, sí, y realmente es una historia bastante interesante y me gustaría como ahondar un poquito en cómo se fue construyendo esa teoría y pues, la verdad ver por qué está tan aceptada en cierta comunidad, ¿no? O sea, por no decir que toda la comunidad astronómica y física tal vez. Pero antes de como comenzar con esto, porque es más interesante, me gustaría aclarar, o sea, entonces... esa teoría no nos puede decir qué había antes de esta explosión, nada, o sea, si ya es muy... ¿Qué había antes? No, porque el tiempo mismo surge con esta gran explosión, ¿no? Okay. En la teoría de la gran explosión del Big Bang, el universo, el espacio y el tiempo surgen. Y entonces no podemos decir qué había antes porque el tiempo no existía. Claro. Y podemos ir muy atrás en el tiempo, pero no al tiempo cero. Al tiempo cero nuestras leyes de la física se rompen, entonces de momento no sabemos qué ocurrió. Okay. Sabemos 10 a la menos 30 segundos del universo, ¿no? Si le ponemos un punto y 20 ceros y un 1 de segundo, tenemos teorías que nos dicen qué podría estar ocurriendo, claro, que da la pauta inicial para la evolución del universo. Pero antes, sí. Esa pregunta no se vale. Justo, no, sí, ahorita recuerdo una frase que hacían una analogía sobre esto, ¿no? Es como preguntarse qué hay en el norte del Polo Norte. Exacto. ¿No? Estábamos viendo, de hecho estábamos viendo un libro y quiero echar igual un poquito de estos libritos que venden de manzanas de saber, debemos de creer en el Big Bang. De hecho aquí por eso me basé en este tema y le invité a hablar sobre esto porque se me hace pues bastante interesante hablar de este tema. Y pues sí, ¿no? Como que esas preguntas como que estás en el Polo Norte y ¿qué hay en el norte? Pues, o sea, como que no tiene mucha lógica, ¿verdad? Exacto. Tiene sentido. Bueno, Doc, entonces, en resumen, el Big Bang... El Big Bang nos dice que el universo tuvo un origen. Ahorita creemos que hace 13.700 millones de años. Desde ese entonces, el universo se ha estado expandiendo y a medida que se expande, la densidad del universo decae y su temperatura también. Okay. Y en un futuro probablemente vamos a tener un universo que tenga una muerte fría en donde la densidad decaiga tanto que pues no tengamos mayor estructura. Ok. O sea, un punto muy denso, se expande, se enfría, muy caliente, se enfría y tenemos ahí un poco de estructura. Bueno, ya hablaremos también de esta parte. Y lo que vemos pues nos dice que eso probablemente haya ocurrido, ¿no? En nuestras observaciones, al menos 3 muy fundamentales, ¿no? Ok. Bueno, ¿cómo es que inicia esta historia de esta teoría? ¿Cómo es que empezaron a entenderla? Con una coincidencia increíble, porque tanto las observaciones como la teoría se desarrollaron en tal medida que al mismo tiempo tuvimos la herramienta teórica y la observacional para explicar lo que estaba ocurriendo. Y eso ocurrió hace apenas 100 años. En los años 20, 30 del siglo pasado, del milenio pasado, es que las observaciones fueron lo suficientemente profundas, primero para darnos cuenta de que nuestra galaxia es una sola en el universo y que existían otras galaxias. Claro. Y además que esas galaxias parecían estarse alejando de nosotros. Esa fue la observación que nos dijo, bueno, algo está ocurriendo aquí. O apestamos si se quieren alejar de nosotros, que parece que no es el caso, o hay algo más, ¿no? Entonces había que explicar eso, ¿no? Y hubo muchos científicos, muchos astrónomos observacionales que trataron de resolver ese problema.
Pero por otro lado, también hace 100 años, Einstein ya había publicado su teoría de relatividad general. Y esa teoría nos dice cómo trabajan, cómo estudiar el espacio y el tiempo en su conjunto. Y el universo, pues es eso, es espacio y tiempo modelados por la energía que tiene el universo. Entonces, justo hace 100 años, Einstein nos dio la herramienta para estudiar y predecir teóricamente cómo se debía comportar nuestro universo. Claro, claro. Y Einstein trató de explicarlo y dio nada más catorrazos. Nunca fue bueno en astronomía. Bueno, la verdad es que me parece también impresionante. O sea, sería otro aportacionísima de Einstein si se hubiera atrevido simplemente a seguir las matemáticas, ¿no? Exactamente. Porque ya resolviendo sus ecuaciones ya le decían que posiblemente podía encontrar una expansión, ¿no? Al menos que el universo no era estático. Okay. O sea, de resolver sus ecuaciones sin conocer nada de observaciones, y es más, sin resolver sus ecuaciones con física newtoniana, sabemos que el universo no puede ser estático. Okay. Porque una solución de ese estilo es altamente inestable, y entonces el universo, por tener masa, o se contrae o se va a expandir. Sí, y eso es importante, la gente lo entiende un poco, si entramos un poquito a esa época, o sea, el universo para esa gente era la Vía Láctea, ¿no? Exactamente. O sea, no sabían si existían nuestras galaxias, nada ni por el estilo. ¿Hacia acaso distinguían que eran nebulosas, no? Había debate entre diferentes astrónomos que estudiaban estas nebulosas, estas manchitas de luz extendidas, para saber si eran parte de nuestra galaxia o no. Y ahí sí, justamente Hubble nos demostró que estas nebulosas eran galaxias similares a la nuestra, extremadamente lejanas, gracias a observaciones de estrellas variables en estas galaxias, pudo determinar sus distancias y nos comprobó que nuestra galaxia es nada más una de tantas en el universo. Y a partir de ahí es que empezamos no nada más tratar de medir distancias, sino pues se están alejando o acercando de nosotros, ¿no? Claro, claro. Y ahí llega una cantidad de astrónomos muy, muy grande y muy importantes. ¿Y esto fue lo que influenció en Einstein para...? No. Einstein hacía experimentos teóricos, ¿no? Okay. A Einstein no le interesaba qué es lo que estaba ocurriendo en la astronomía y no tenía mucha idea. Él plantea sus ecuaciones de relatividad general y las publica en 1915, y en 1917 empieza a usarlas para estudiar el universo y dice, bueno, pues yo veo el universo estático, mis ecuaciones me fuerzan a tener un universo que se expande o se contrae, entonces pues le voy a meter aquí una cucharadita que se llama la constante cosmológica para que quede todo fijo, nada se mueva, ¿no? Exacto. Y como no había ninguna observación que debatiera eso, pues entonces ese fue el modelo que prevaleció, el modelo de Einstein. Ajá, claro. Y no fueron los observadores los que le dijeron que estaba mal. Fueron otros teóricos que siguieron estudiando estas ecuaciones y le dijeron a Einstein, mira, padre de la física moderna, casi semidios, pues estás equivocado, ¿no? El universo es dinámico, cambia con el tiempo. Sí. Sí, yo me imagino, a ver, sus teorías, bueno, a lo mejor no resueltas por él, pero ha podido ver que los agujeros negros, que el movimiento de Mercurio y todo, y entonces atribuirle también que él fue el que predijo la expansión del universo se me ha hecho una... Sí, ya habría sido todo, ¿no? Sí, ya todo, ¿no? Que deje algo para los demás. Exactamente, ¿no? Por eso también digo, bueno, qué bueno que les dejó algo más a los chicos que pudieron hacer este trabajo. Entonces... Estamos ahí. La teoría general metió una constante, la constante cosmológica, ¿no? Que mencionan, pero para que estuviera estático el universo no hay observaciones. Entonces, ¿qué fue lo que siguió? Otros físicos teóricos que resolvieron estas ecuaciones. De los más importantes, Alexander Friedman, un ruso que se dedicaba a meteorología y fluidos y cuestiones por el estilo. Se puso a estudiar relatividad y encontró un montón de soluciones, no nada más una, sino diferentes soluciones de cómo se podía comportar nuestro universo. Okay. Publicó esos resultados y a Einstein no le gustó y le dijo, no, mira, estás mal, te equivocaste, retrata tu artículo. Y Alexander Friedman no se dejó y le dijo, mire usted, profesor Einstein, el que se equivocó es usted. Igual no le gusta mi interpretación, pero okay, las soluciones matemáticas son correctas. ¿Qué decían esas soluciones? Que el universo podía
evolucionar en el tiempo. Podía estar expandiéndose, podía contraerse, podía haber iniciado en una región extremadamente densa, llegar a un máximo de expansión y volverse a contraer o expandirse a diferentes ritmos. Okay. Él jugó con muchos modelos con diferentes geometrías. Lo malo es que el pobre Alexander Friedman se nos murió y ya no pudo continuar con su investigación ni pelearse más con Einstein, ¿no? Sí. Pero él puso sobre la mesa diferentes soluciones y ninguna de ellas estática. Okay. Para ese tiempo, las observaciones seguían sin Las observaciones eran medio ambiguas. Había gente que ya empezaba a estudiar no nada más distancias, sino también si esas galaxias se alejaban o se acercaban a nosotros. Entonces, por ahí aparece Vestus Slipher, que es de los primeros que puede medir velocidades entre esas galaxias y nosotros. Y se da cuenta primero que Andrómeda se nos está acercando, pero después que la mayoría de las otras galaxias parecen alejarse. Entonces él empieza a elucubrar y dice, bueno, pues puede ser algo intrínseco de la luz, o puede ser que la distancia entre estas galaxias sí está aumentando, como decía un astrofísico de Sitter. Porque de Sitter hizo también el trabajo teórico de resolver las ecuaciones de Einstein, y él también llegó a una solución en la que el universo se expandía. Nada más que su modelo de universo estaba vacío. Entonces, pues no podía describir a nuestro universo, porque aquí estamos, ¿no? Sí, sí. Pero ya empezaban a ver ahí algunas ideas de universos dinámicos. O sea, ya al resolver las ecuaciones ya todo estaba diciendo, oye, está en movimiento esto. Exactamente. En expansión, no solamente... Exactamente. Okay. O sea, Einstein fue el único que dijo, bueno, meto mi constante, si no... Hasta cierto punto. Sí, claro. Entonces, después de esto... ¿Qué siguió? O sea, a ver, estamos con Friedman. Estamos con Friedman, que se nos muere y ya no se pelea con Einstein, claro, ¿no? Y casi al mismo tiempo aparece un personaje que es increíble, a mí me llama mucho la atención, se llama Georges Lemaitre. Georges Lemaitre era un astrofísico belga que se pone también a estudiar relatividad general por su cuenta, va a trabajar con Arthur Eddington en Inglaterra para aprender bien esta nueva teoría. Y para 1927... resuelve las ecuaciones de Einstein y llega a la conclusión otra vez de que el universo se está expandiendo. Okay. Pero ahí no llega nada más a eso. Eso lo demuestra matemáticamente. Ya había estado él como estudiante en Estados Unidos y conocía los datos de Hubble, de Slipher, de Humason, y entonces los usa y se da cuenta de que existe una relación entre la distancia a la que se encuentran esas galaxias y la velocidad a la que se mueven, a la que se alejan de nosotros. Okay. Y él sí lo interpreta como una expansión. Entonces, a partir de la teoría, llega a una conclusión que demuestra con observaciones. Y ese es el primer modelo físico de un universo en expansión. No del Big Bang, porque él no propone en ese modelo un origen del universo, pero sí un universo que se está expandiendo y lo explica matemáticamente. Ok, no solamente observacionalmente, sino matemáticamente. Exactamente. 1927, estamos hablando. 1927, en un artículo que nadie leyó, porque lo escribió en francés, en una revista oscura que nadie leía. Sí, es lo malo de no publicar en revistas conocidas, sí. ¿no? Que puede tardar en que la gente lo reconozca, exacto. Para este entonces ya sabían que las galaxias no formaban todas partes. Esas nebulosas eran galaxias realmente que no pertenecían a la Vía Láctea. Exactamente. Eso ya nos lo había demostrado Hubble. En 1924-25. Okay. Eso sí ya estaba clarísimo. Que también ese resultado fue impactante. Un parteaguas. Claro. Sí. Imagínate, el universo no es la Vía Láctea, sino hay más galaxias por ahí flotando. Y se hizo famoso instantáneamente Hubble. De por sí estaba muy bien conectado en todos los aspectos políticamente y científicamente, pero se hizo famoso inmediatamente. Ok, entonces, 1927, Georges Lemaitre usa los datos de Hubble, ¿qué les datos? Hubble, distancias, de Slipher, de Humason, donde obtuvo distancias y velocidades de esas nebulosas, ¿no? Y obtuvo esta relación. Después, entonces, hasta ahí estamos y no había interpretación de que... Nomás que se expande, pero nada de Big Bang. No, para nada de Big Bang. Es más, Lemaitre conocía la solución que propuso Einstein, un universo estático. Y entonces él dice, bueno, pues partamos de ese universo estático y como sé que la solución es realmente dinámica, pues entonces el tamaño original del universo era el tamaño que proponía Einstein y nada más se está expandiendo.
Okay. Y en principio pues podría haber sido un universo eterno, pero que sí evolucionaba con el tiempo. Publica y nadie le hace caso, y él no intenta tampoco llamar la atención. Pero 2 años después, en 1929, Hubble publica otro artículo que todo mundo volteó a ver, porque en ese momento Hubble ya era famoso. Claro. Y en el artículo de 1929 es que Hubble publica su ley de expansión, esta ley de Hubble, en donde existe una relación lineal entre la velocidad a la que se mueven estas galaxias y la distancia a la que se encuentran. Claro. Y todo el mundo volteó a ver y tratar de explicar eso. Sí. Hubble no se metió en tratar de explicar qué estaba detrás de esa relación lineal, nada más la describió. Con observaciones que él hacía, acuérdense que era un experto determinando distancias, y para calcular las velocidades a las que se movían estas galaxias usó datos de Slipher y de uno de sus colaboradores muy interesantes, un tal Humason. ¿Te suena Humason? Humason, no. Es que es maravillosa su historia. Okay. El cuate se dedicaba, empezó a trabajar en el observatorio de Hubble subiendo equipo en mulas para el nuevo telescopio. Okay. Y a partir de ahí fue creciendo en la escalera del observatorio, y en alguna noche lo pusieron a hacer observaciones, resultó muy bueno. Ajá. Y era un experto al final obteniendo espectros para calcular velocidades. Okay. Y fue un colega que trabajó cercanamente a Hubble el resto de su vida. Ah, no sabía eso. Interesantísimo cuate este señor. Sí, y me imagino que ahorita medir estos corrimientos al rojo que le llamamos, ¿no? Eso para saber qué velocidad y derivar la velocidad de esos objetos, en este caso las galaxias, pues de repente es una tarea que la computadora nos ayuda bastante en calcular todo eso, pero me imagino que en esos tiempos ha de ser súper difícil, ¿no? Y el poder registrarlos, porque tenías que poner ahí tu instrumento y el telescopio se estaba moviendo y tenías que mover tu escalerita de aquí para allá para estarlo siguiendo horas y horas para obtener la suficiente luz y hacer la medición. No, era un relajo. Y el cuate era muy bueno. Claro. Cuando publicó su artículo Hubble con esta relación, ¿le dio crédito a...? No, ese artículo no le dio crédito ni a Humason ni a Slipher. Después publicaron varios artículos juntos, Hubble y Humason, y Hubble en varias ocasiones dio mucho crédito a Slipher, ¿no? Okay. Sí, perfecto. Entonces, 1929. Y todos los astrónomos del mundo tratan de explicar esa relación empírica. Ok. Y me imagino que en algún momento se enteró George Lemaitre, ¿no? Ajá. ¿Se acuerdan que les platiqué que George Lemaitre había trabajado con un astrónomo inglés muy importante, Eddington? Pues Eddington empieza a tratar de dar explicación a esa relación, y se acuerda que uno de sus estudiantes ya había resuelto ese problema 2 años antes. Y entonces Eddington pone la solución de Lemaitre en la mesa, y es cuando la gente empieza a voltear a George Lemaitre. George Lemaitre empieza a hacer publicaciones y a defender su modelo, y es que en 1929-30 empieza a adquirir fama este modelo dinámico, y la gente empieza a tratar de encontrar soluciones dinámicas. Eddington por su cuenta propone unas. Einstein se da cuenta de que pues, el universo le está diciendo que sí se está expandiendo, entonces quita su constante. y es cuando empiezan esta competencia para ver quién tiene el mejor modelo, ¿no? Pero fue a partir de un trabajo previo de Lemaitre. O sea, ya ahorita la gente en el medio astronómico de expansión, esto rápido, pues claro, se está expandiendo, es la gran explosión. No es la gran explosión todavía. Todavía no llegaba la gran... ¿Qué pasó para llegar a esa interpretación? ¿O qué sucedió después de esto? Es una extrapolación que hace George Lemaitre y que publica en 1931. Okay. Entonces, desde el 27 al 30, él está proponiendo modelos en los que dice: el universo se está expandiendo, pero yo no sé a partir de dónde. En 1931 sí da un paso gigantesco y dice: pues puedo extrapolar, y entonces si ahorita el universo es grandote, pues en un tiempo anterior debe ser más chiquito y más chiquito y más chiquito, hasta que todo estaba unido en un punto de densidad infinita. Dice: bueno, pues eso es lo que propongo en un artículo de 1931, en donde demuestra que la relatividad general permite eso, pero también que tiene fundamentos en la termodinámica y la mecánica cuántica.
y propone este universo en donde él no lo denomina el modelo de la gran explosión, sino del átomo primordial. Él creía que toda la materia estaba compactificada en un como superátomo, y ese átomo se desintegraba para formar las estrellas del universo. Claro. Ahí es donde cambia nuestra concepción del universo. Y bueno, es que esas épocas eran maravillosas, porque me imagino que en esa época también se estaba estudiando mucho el átomo, ¿no? O sea, no se sabía ni... Exactamente. Todavía no se conocía el neutrón. Estaba la física cuántica en su apogeo. Estaban todos los gigantes del momento. Heisenberg, Pauli, Oppenheimer, los Curie. Todo el mundo estaba... Era así la física, la era dorada de la física. Y ahí está el inicio de la cosmología física. Claro. Y llegar con esas teorías medio que el átomo primogenio, me imagino que fue todo un reto para Fue todo un reto y mucha gente no lo adoptó, ¿no? Incluso cosmólogos que creían en la gran explosión, pues no creían en esta idea del átomo primordial, y empiezan ideas a competir entre sí, como las de Gamow, con un Big Bang caliente, digamos. Ok. Entonces, digamos, ese artículo donde propone el átomo primogenio es los primeros como luces de la teoría del Big Bang. Sí, yo diría que ese artículo de 1931 que publica en Nature, que es más que cuantitativo, cualitativo, es el que marca la pauta y dice, bueno, pues esta es la primera evidencia escrita en una revista científica que propone algo así. Sí. Y a partir de ahí empieza a haber un montón de modificaciones y tratar de probarlo, ¿no? Una cosa es decir que ocurrió, y otra es, pues a ver, pruébamelo, ¿no? Claro. ¿Qué puedes predecir con ese modelo que descubras y describa perfectamente? Sí, y yo creo que ya con la teoría de la relatividad de Einstein, que ya nos decía, a ver, el espacio-tiempo, estos conceptos medio raros, pero ahora, doctor, quiero que me explique un poco este concepto, a ver, o esta idea. A ver, todo se regresa, si le hacemos la película hacia atrás, todos regresamos a un punto. Ahora, pero por otro lado, como nos ha estado comentando, las galaxias que se observaban se alejaban de nosotros. Ahora, de nosotros, o sea, es decir, la Tierra, ¿no? Entonces, todas las observaciones a donde se apuntara, se veía lo mismo, ¿no? O se veía que se alejaban de nosotros. Pues no, acuérdate que las primeras mediciones de velocidades entre galaxias fue Andrómeda, y Andrómeda se acerca a nosotros. La excepción, ¿no?, de las cercanas, ¿no? Ajá. Que esas se acercan a nosotros, las más lejanas ya empiezan a alejarse todas de nosotros en cualquier dirección. En cualquier dirección. No importa que estemos en Estados Unidos o que vayamos a China, o sea, donde observemos, de cualquier dirección, esas galaxias se alejan de nosotros. Exactamente. Entonces, si regresamos a la película, y eso es lo que quiero que me explique, ¿el origen del universo fue aquí en la Tierra entonces? ¿O cómo fue? Pues el origen del universo fue aquí y en todos lados. Porque si todo parte de un punto de dimensiones infinitesimales, pues aquí y en todos lados es el origen del universo, ¿no? Sí. Y lo mismo lo veríamos en cualquier otra galaxia, ¿no? Aquí vemos que todas las galaxias se alejan de nosotros desde la Vía Láctea, pero si nos paramos en Andrómeda o en alguna otra, vamos a ver exactamente lo mismo. Porque no es que físicamente se estén moviendo en el espacio esas dos galaxias y se alejen, sino que el espacio entre ellas se va generando. Y se genera entre esas dos galaxias y entre cualquier otro par de galaxias. Okay. Entonces, la gran explosión o el origen mismo ocurrió en todos lados. Y veríamos lo mismo en cualquier otra galaxia. O sea, como la película, en todos lados y al mismo tiempo. Ándale. Ok. Bueno, es una idea de que hay que masticar y pensarla poquito. Por eso me refiero, ¿no? O sea, esos conceptos nuevos y que vienen con esas ideas. Dice, no sé cómo estaba el panorama en ese momento, pero no creo que lo hayan creído o tuvieron que pasar tiempo, ¿no? Me imagino. Pasó bastante tiempo y hubo varias teorías que le compitieron a la teoría de la gran explosión. Okay. Una vez que vemos que esas galaxias parecen alejarse de nosotros, pues una idea es que el universo tuvo un origen y se ha ido expandiendo. Pero otra puede ser que, bueno, pues crece el espacio entre galaxias, pero en su conjunto el universo no evoluciona. O sea, que tiene siempre la misma densidad y temperatura. Y existía una teoría semejante a esa, la teoría del estado estacionario, propuesta por, entre otros, Fred Hoyle, que era un astrónomo así bien sui generis, muy interesante, y que de hecho Fred Hoyle bautizó a la teoría de la gran explosión como el Big Bang,
porque él no creía en el Big Bang. Y decía, esta teoría de fuegos artificiales, la teoría del Big Bang de Lemaitre, burlándose, pues terminó bautizando esa teoría. Y él proponía que el universo, bueno, el espacio entre galaxias sí aumentaba, pero a medida que aumentaba se generaba también más materia. Y entonces en promedio se mantenía la densidad y la temperatura de todo el universo. Ok. Y esta expansión, o sea, el hecho de que haya tenido un inicio, como lo comentamos, lo comentó al inicio, esto da posible de calcular la edad entonces del universo, en el hecho de que hay un inicio y bueno, ahorita estamos en el hoy, ¿no? Exacto. O sea, si se regresa el tiempo y lo contamos, sabemos más o menos la edad o en el tiempo en el que ocurrió esto, ¿no? Sé que hubo problemas ahí, ¿no? Con eso. Bastantes problemas. O sea, un primer cálculo es creer que ese ritmo de expansión es constante. Entonces, si ese ritmo de expansión es constante, pues nada más una reglita de 3 rápida y obtenemos la edad del universo. ajá. Ahora, las primeras estimaciones que hacían Hubble, Lemaitre, Lundmark y un montón de otros astrónomos del momento daban ritmos de expansión muy rápidos, muy acelerados. Muy elevados. Eso quiere decir que la edad del universo era muy cortita. Y nosotros conocíamos que pues, la Tierra era incluso más vieja que lo que calculaban para la edad del universo. Okay. Entonces, sí que había problemas ahí. El problema era que las observaciones no estaban bien calibradas. Pero hasta eso trató de resolver Lemaitre con su modelo. Porque dice, bueno, yo estoy calculando una edad muy cortita. Pero es una edad muy cortita si al día de hoy el ritmo de expansión del universo es este que estoy midiendo. ¿Qué tal si con el paso del tiempo fue cambiando el ritmo de expansión del universo? ¿Qué tal si tuvimos una pausa? Y él propuso tal cual una pausa en la expansión del universo, un periodo que llamó de estancamiento, para darle tiempo al universo de generar la Tierra y objetos más viejos de los que estábamos viendo, ¿no? Y para eso usó la constante cosmológica de Einstein. Cuando Einstein vio que todo el mundo decía que el universo se expandía, quitó la constante cosmológica. Y George Lemaitre le dijo, no la quites. La usamos para cucharar este tipo de problemas. Sí, claro. Y es justo la forma del modelo de Lemaitre es la forma del modelo del universo que creemos cierto al día de hoy. Ajá, claro. Bueno, aunque yo escuchar eso, bueno, mira, es que esta constante nos puede ayudar, esto... Como que, a ver, no, déjame pensarlo. Parece ser que no me la estás poniendo para aliviar, digamos, esta tensión o que esté en concuerdo con la edad de la Tierra, ¿no? Bien hecho, doctor. O sea, porque así tenemos que actuar en ciencia, ¿no? No nos lo creemos y tenemos que ver alguna otra evidencia porque no podemos estar aventando números a lo tonto, ¿no? Sí, o sea, exactamente. Entonces, en ese momento, ¿qué fue lo que demás sucedió? O sea, estábamos ahí un poquito más de 1961. De 1930 a los 40 había este debate, ¿no? Pues estaba la teoría de la gran explosión, pero también del estado estacionario. Me imagino que gente haciendo sus propias teorías. Otros modelos de la luz cansada, o sea, algunas propuestas para explicar una sola observación, ¿no? Okay. Esta relación lineal entre la velocidad a la que se alejan las galaxias y la distancia a la que se encuentran. Okay. Ahora, ¿qué tal si había alguna otra observación que pudiéramos hacer que nos confirmara la teoría de la gran explosión y que destruyera el estado estacionario? Okay. Y ese tipo de observaciones, otra vez, George Lemaitre trató de hacerlas. George Lemaitre dice, bueno, a ver, si el universo temprano, cuando el universo era bebé, era extremadamente compacto y denso, y su átomo primordial se desbarata, entonces va a producir partículas altamente energéticas. Y él propuso que los rayos cósmicos que estaban detectando ya en esos tiempos provenían de la explosión del Big Bang. Okay. Y ese origen de los rayos cósmicos no lo podían explicar los del estado estacionario, porque en el estado estacionario el universo siempre ha tenido la misma temperatura, siempre ha tenido la misma densidad. Claro. En cambio, en el Big Bang sí tuvimos una explosión como tal. Se equivocó Lemaitre. Los rayos cósmicos no provienen de la gran explosión, pero sí el fondo cósmico de microondas. Y ese fondo cósmico de microondas son fotones, es el flashazo del Big Bang. Y ese flashazo del Big Bang lo pudimos detectar por primera vez fehacientemente en 1964-65, antes de que George Lemaitre se muriera. Y esa fue la confirmación de que su modelo funcionaba.
su modelo ya con varias modificaciones de otros muchos astrónomos físicos importantes, ¿no? Claro, o sea, independientemente de esta expansión que estaba viendo, vieron qué Había... consecuencia puede tener esto, ¿no? ¿Qué predices que pueda observar? Predijeron, debe haber alguna radiación y se detectó. Y hubo varios científicos que usando el modelo de Georges Lemaitre, la herramienta de Einstein y lo que sabían de mecánica cuántica y de termodinámica, predijeron de qué intensidad debía ser esa luz. Ahí estaban Alpher, Gamow, Hermann, Peebles, Dicke, un montón de físicos importantes en los 60s, de los 40s a los 60s, prediciendo esta observación que se comprobó en 1965. De una forma muy curiosa. Muy curiosa. Simpática de usted. Sí, que fue esto, ¿no? De Princess de Wilson, ¿no? Para la gente que no sepa esta historia, ¿nos la podría contar si es que la...? Claro que sí. Entonces, acuérdense que había muchos físicos teóricos que habían predicho que iba a haber una radiación remanente del flashazo del Big Bang. Entre ellos estaban Dicke y Peebles en Princeton. Y cerca de Princeton, los laboratorios Bell habían construido una antena para telecomunicaciones. Y para poder calibrar esa antena, pues necesitaban primero calibrarla a un nivel 0, es decir, que no notara ninguna señal. Y entonces los físicos, ingenieros que estaban trabajando ahí, Penzias y Wilson, pues empezaron a mover esa antena para tratar de no obtener ninguna señal y calibrar su antena. Y resulta que para donde apuntaran, notaban una señal. Y creyeron primero que venía de una ciudad cercana, entonces le apuntaron para el otro lado. Después creyeron que era algunas cochinadas ahí que estaban dejando unas palomas. Entonces se llevaron las palomas lejos, regresaron las palomas, echaron a las palomas. Y después de estarle rascando al problema, llegaron a una reunión en la que coincidieron con Peebles, en donde el grupo de Peebles y Dicke estaban tratando de construir una antena como las de los laboratorios Bell para detectar justamente el flashazo del Big Bang. Penzias y Wilson inmediatamente publican ese artículo y a los pocos años se ganan el premio Nobel por el descubrimiento del fondo cósmico de microondas. La comprobación del Big Bang. Que ellos no sabían, ¿no? Que ellos no sabían. O sea, lo publicaron, pero... Exactamente. Ya creo que les dijeron, creo que por ahí hay unos físicos que podrían explicar lo que ustedes están detectando. Publican su artículo y en la misma revista, el siguiente artículo es el artículo de los físicos teóricos, Peebles, Dicke y colaboradores, en donde explican la observación de Penzias y Wilson. Y ya, el premio Nobel. Pues a los físicos teóricos no se los dieron, hasta mucho después a Peebles, pero se tardaron. Es un trabajanal. Un trabajanal predecir eso. Bueno, pues si hay gente en telecomunicaciones, podrían estar muy cerca de ganar un premio Nobel, así es que reporten todo lo anómalo que vean por ahí. Y tengan amigos físicos que lo puedan explicar. Exacto. Ok, entonces, a ver... Tenemos, por un lado, la expansión del universo, esta relación que encuentra Hubble y Lemaitre. Y por otro lado tenemos esta predicción, entonces, flashazo, como exactamente. De la radiación cósmica de fondo, ¿no? Que se conoce de esta manera. Y mencionó que había 3 pruebas, estas 2, ¿cuál sería la tercera? Al menos 3 muy sólidas, ¿no? Okay. Entonces, vamos a pensar otra vez. Tenemos nuestro origen del universo sumamente compacto, el universo es sumamente denso y caliente, y a medida que se expande, primero libera estos fotones, este flashazo del Big Bang, pero los átomos que resultan de esta explosión, pues tienen suficiente energía para juntarse y empezar a cocinar los elementos que vemos en nuestros días, ¿no? Sabemos que además de hidrógeno, en el universo hay helio, litio, berilio y otros muchos elementos. Bueno, pues en algún momento el universo era lo suficientemente caliente y denso como para cocinar estos elementos. Y nuevamente, físicos teóricos que estaban tratando de explicar las abundancias del universo, hicieron los cálculos, entre ellos Gamow, Alpher, Bethe no tanto, pero bueno, estaban por ahí, Peebles, en donde con estos cálculos, de acuerdo a cómo se iba enfriando el universo, calcularon la proporción que debía tener el universo de hidrógeno, helio y otros elementos ligeros. Y al poco tiempo, pues se comprobó que en las regiones más recónditas del universo, en donde no había contaminación de elementos producidos por estrellas,
esas proporciones eran las predichas. Okay. Otra evidencia de que el universo se comporta como un universo tipo Big Bang. O sea, ¿qué tiempo había pasado? Porque desde que comentábamos que apenas se estaba entendiendo el átomo, ¿no? Uh-huh. Entonces ya para esos tiempos ya sabían más o menos cómo se formaban los átomos y todo. Estaba mucha gente trabajando en cómo construir átomos pesados, e incluso había gente que estaba estudiando la cocción de elementos pesados en el interior de estrellas. Uh-huh. Y después de eso, extrapolarlo al universo. Pues, si se pudo cocinar elementos pesados al interior de las estrellas, claro, probablemente el universo en algún momento fue tan caliente y tan denso como las propias estrellas. Claro, y me imagino que, bueno, las proporciones, esas cantidades de hidrógeno que se observan, esas poquitas cantidades de fierro, de oro, o sea, ayudaron a comprender, eso explicar un poco la fracción o la cantidad de elementos que observamos en el universo, ¿no? Bueno, el Big Bang fue capaz de explicarnos de dónde provenían los elementos más ligeritos, uh-huh, porque el Big Bang no es tan eficiente para la producción de elementos pesados. Entonces, en realidad, los elementos más allá del berilio, pues todos estos se debieron cocinar en estrellas o en algunos otros procesos astrofísicos. Sí, y que tengo entendido que fue una de las cosas que se debatió cuando trataron de explicar la presencia de todos los elementos, nomás usando el Big Bang, ¿no? Que después se entendió con las estrellas, ¿no? Sí, pues antes había ya modelado cómo se producían estos elementos en las estrellas, ¿no? Claro. Pero también esta fue otra evidencia que estaba en contra de lo predicho por el modelo del estado estacionario. Acuérdense, este modelo que le competía al Big Bang, sí, decía que pues sí generaba materia constantemente el universo, pero en una de sus variedades ese universo nada más producía hidrógeno. Entonces, ¿de dónde venía todo ese helio que veníamos del universo? Ajá. Otra vez no lo podían explicar, pues vámonos con el Big Bang, ¿no? Ajá. Vamos a quedarnos y vamos a refinar el modelo que sí está funcionando para tratar de explicar otras muchas cosas. Claro. Entonces, al menos esas tres observaciones, que las galaxias se alejan, el flashazo del Big Bang y la cocción de elementos, son evidencia de que el modelo funciona bastante bien. Solamente pensando, el universo denso se está expandiendo. Todo eso, con tan solo tener esta idea o esta, uh-huh, teoría, podían predecirse esas observaciones que se encontraron, que se podían medir, ¿no? Y en muchos casos con herramientas recién hechas, ¿no? Mecánica cuántica y relatividad general, que tenían pocos años de haberse formulado en los años de 20 a 40. Como lo comentan, ¿no? O sea, todo se fue como... Todo al mismo tiempo. Sí, todo al mismo tiempo se iba, caían bien justo en la teoría, junto con las observaciones, porque, bueno, obviamente el avance de tecnología en aquellos momentos y de conocimiento, porque, pues, no pudo haber propuesto muchísimas teorías, pero si no había observaciones que pudiera haber hecho, probablemente se caían en el olvido. Y en algunos casos las observaciones tardaron mucho tiempo. Por ejemplo, una de estas, este flashazo del Big Bang, ese flashazo nos dice que debía haber luz que viene de todos lados, porque acuérdense que el Big Bang ocurrió en todos lados, y entonces debiéramos ver más o menos la misma cantidad de luz en todas direcciones, de la misma cantidad de energía. Okay, sí. Pero eso ocurre únicamente si el universo es completamente homogéneo, completamente parejito. Pero si el universo hubiera sido completamente parejito, pues no habría podido formar estrellas, planetas y a nosotros. Entonces, dentro de ese modelo, los científicos empezaron a proponer que debía haber algunas irregularidades. Y esas irregularidades debieran verse también en esta luz, en este flashazo. Eso lo predijeron muchos, entre ellos Jim Peebles, un astrofísico canadiense que ganó el premio Nobel en 2019, incluso predijo de qué tamaño debieran ser esas irregularidades en la fotografía del flashazo del Big Bang. Y para detectarlas se tardaron más de 20 años con observaciones de misiones espaciales bastante sofisticadas. Claro, no eran muy finas. Las observaciones no eran lo suficientemente sensibles y finas como para ver lo que estaba prediciendo Peebles. Claro. Bueno, ya que menciona a Peebles, uh-huh, ¿qué papel jugó más en el desarrollo del Big Bang, específicamente del Big Bang? Pues mira, a él le dieron el premio Nobel de Física en el 2019, no por una aportación, sino por toda su carrera.
Porque resulta que en cualquier área que veas de la teoría de la gran explosión y el modelo cosmológico estándar, él ha metido su cuchara por todos lados. Predicción de la temperatura de ese flashazo del Big Bang, la cocción de elementos pesados, las irregularidades en el fondo de microondas del Big Bang, del flashazo del Big Bang, incluso cómo debieran arreglarse las galaxias y cómo debieran conglomerarse. Y predijo la existencia de materia oscura y energía oscura a partir de observaciones cosmológicas. Su carrera se expande y bueno, sigue activo el señor. Entonces, este es uno de los pocos Nobel en los que al menos en física, en los que el Nobel se otorga por toda una carrera y no nada más por un descubrimiento específico. Ok. Entonces, estas, digamos, las 3 observaciones principales, como me dice, o estos 3 trabajos o resultados que se fueron encontrando, fueron las que fueron descartando otras teorías y dejando la teoría del Big Bang como... consolidándola, ¿no? Sí, o sea... porque una de las tareas como en la ciencia no es simplemente pues, hacer un artículo, sino que debatirla, tratar de reproducirla. O tratar de tirarla. Sí, es más, Peebles dice, siempre tratar de tirar la teoría. Sí, exacto, la primerita, ¿no? Ajá. Claro, y si no puedes, pues no queda más que decir, pues bueno, pues probablemente sea, ¿no? Sigue por ahí, exactamente. Entonces, pero esto con el tiempo, la expansión del universo, este flashazo del universo, la cantidad de elementos en el universo, en conjunto fueron los que ya la gente fue aceptando esa teoría. Exactamente, fueron consolidando y los científicos del momento, pero también el público en general, porque se volvió el modelo estándar, ¿no? Empezó a reemplazar a nuestros modelos cosmológicos que no eran físicos, que eran más bien filosóficos, por un modelo cosmológico físico que tenía evidencia en muchos rubros, ¿no? Y el público pues empezó a digerirlo, ¿no? A nosotros ya nos tocó muy digerido 100 años después, sí, claro. Pero eso tomó tiempo, ¿no? Claro. Y me imagino que se fueron refinando las observaciones, todo, ¿no cambia? ¿Se fueron? Refinando. Siguen refinando. Bueno, acuérdate que en ciencia nada es final, ¿no? Claro. Ni en las observaciones, ni en la teoría, ¿no? Claro. Siempre estamos ahí moviéndole, refinando y encontrando nuevos problemas. Hasta el momento no hay, o sea, esto que puede definir y las consecuencias que puede tener la teoría del Big Bang no han podido tumbarse. Es decir, no hay nada que se explique otra cosa a la expansión. Bueno, y también por otro lado la cantidad de elementos, el flashazo, todo esto sigue en pie hasta la fecha. Sigue en pie con algunos bemoles, con algunos problemitas por aquí o por allá, pero no hay nada lo suficientemente sólido como para reemplazarlo. Entonces de momento nos quedamos con lo que parece que funciona y entonces tratamos de ajustar las cosas que todavía no cuadran del todo, que al principio parece que van muy bien y a medida que hacemos observaciones más precisas, pues ya no fueron tan bien, entonces hay que empezar a jugar con eso, ¿no? O sea, 3. Entonces nos quedamos con eso. Big Bang son, digamos, las bases del Big Bang, esas 3. Exactamente. Ok. Sé que, a ver, la gente que nos está viendo y probablemente dirá, ¿en qué momento van a hablar de la materia oscura? ¿En qué momento van a hablar de energía oscura, de la inflación en todo esto, no? Pero, bueno, esperemos, hablemos de estas teorías. Como dice, la teoría del Big Bang por sí solo, en la actualidad, no puede describir lo que estamos observando. Sí, bueno, ¿qué tanto porcentaje? La idea que pues es un conjunto con muchas otras cosas, ¿no? Esta teoría del Big Bang, la original, pues ya no nos sirve, porque sabemos que el universo en su principio no fue un superátomo, sino más bien que era energía pura, claro. Que más bien se fue materializando, fue al contrario de lo que predecía la expansión no fue constante, no es una que constante. La expansión no fue constante, exactamente, okay. ¿No? Que la edad del universo estaba mal calculada, ¿no? Entonces hablar de la teoría de la gran explosión original, pues eso no nos sirve. Ese ha ido evolucionando y enriqueciéndose con otros aportes y en cierto grado algunos pegotes para explicar
cuestiones que no surgen naturalmente de la teoría de la gran explosión. Sí, claro. Los pegotes, digamos, más importantes, me corrigen en cualquier cosa, que es la inflación. Exactamente. Inflación, que bueno, vamos a ver si ocurrió o no ocurrió, pero bueno. La materia oscura, que pues no lo podemos entender, la energía oscura. ¿Esos tres? ¿Me falta algo? Esos tres, de momento, son suficientes, ¿no? Porque es más del sí. 95% del universo. Ok. Bueno, doctor, pues se nos está acabando la batería, se nos está acabando las cámaras, pero nos quedamos con el Big Bang. Pues esas observaciones siguen en pie. Si alguien tiene alguna otra idea, otras observaciones son bienvenidas. Si alguien tiene otra idea o si está trabajando, es que regresemos a esta idea de que la ciencia no es finita, no es final. Nuestros resultados nunca van a ser los últimos y párale de contar. En la ciencia no buscamos una respuesta última a nuestra pregunta, sino estar haciendo preguntas cada vez más elaboradas, más ricas, más enriquecedoras, ¿no? Entonces, de momento, nuestro modelo nos ha permitido explicar ese tipo de preguntas. A medida que nuestras preguntas se vuelven más complejas y finas, es que empiezan a aparecer problemitas que vamos tratando de parchar con inflación, por ejemplo, o estarle cuchareando a la cantidad de materia y energía del universo con la materia oscura y la energía oscura, que si no las descubrimos en algún momento, pues tendremos que desecharlas y pasarnos a algún otro modelo, ¿no? Claro. Alguna otra teoría. Pero de momento hay consenso general en que pues esto parece estar funcionando y mejor no lo desechemos. Busquemos de por ahí. Claro. Doctor, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A usted, doctor. Le agradezco bastante. Y hablaremos ya después. Ojalá la gente en los comentarios nos deje, por favor, porque obviamente la pregunta natural es: ¿y por qué la gran explosión no explica todo lo que observamos? ¿Por qué fue la necesidad de poner energía oscura, materia oscura y la inflación, ¿no? Pues, ¿qué mal le vieron a la teoría de gran explosión para poner eso? Pero bueno, esperemos en otro Tenemos podcast. Cita para en otra ocasión. Sí. Bueno, doctor, ¿qué le parece si terminamos con esto? Y pues para ir cerrando nuestro podcast, pues déjenme agradecer a Fiverr, que estuvo detrás de cámara, siempre al pendiente que todo estuviera bien. Y ya saben, si quieren apoyar este tipo de proyectos, pues suscríbanse a nuestro canal, comenten este tipo de contenido, compártanlo. Y ya saben, también por ahí estamos en Facebook e Instagram, así como Recovecos de la Ciencia. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Y pues ahora sí, pues le dejamos al público la pregunta, ¿no? Y que ellos, con toda esta información que han escuchado, se contesten y digan: ¿debemos de creer en el Big Bang?